Con permiso de la Presidencia, dictamen que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre la situación que enfrentan los migrantes en nuestro país y el proceso de deportación de sus lugares de origen. El contexto migratorio en México ha cambiado radicalmente en los últimos años, debido a la publicación de reformas a diversas leyes que no tienen precedente, o por lo menos no reciente, y al contar con destacadas reformas constitucionales en materia de derechos humanos en beneficio de los migrantes que cruzan nuestro país. La legislatura pasada aprobó en el año 2011 reformas a la Ley de Migración, entre las cuales podemos destacar que ya no se consideran que los migrantes cometan un delito al ingresar a México. Aunada a estas reformas, en el mismo año se realizaron reformas constitucionales mediante las cuales se reconocen a los extranjeros como sujetos a los derechos humanos y a las garantías otorgadas por nuestra Carta Magna. Para la Organización Internacional sobre las Migraciones, OIM, las principales dimensiones que acompañan la migración actual son nueve las principales: la laboral, la reunificación familiar, la migración forzada iniciada con la huida de un país por motivos de puestas en peligro de libertad y seguridad en general, la lucha contra la migración irregular, la migración y el comercio, los derechos de las personas migrantes debiéndose entender como referencia a los derechos humanos que quienes migran, la migración y la salud, la integración, soluciones duraderas, integración a la cultura, sociedad, educación, idioma y mercado laboral, entre otras, y la migración y el desarrollo. Algunos datos numéricos que destacan en este tema son los siguientes. En nuestro país existen 32 estaciones migratorias y 26 estancias provisionales. El informe Ser migrante no hace delincuentes, representado por la organización Sin Fronteras, AIP, representa estadísticas del Instituto Nacional de Migración. 401,000 personas cruzan México cada año. Se detuvieron 85,100 migrantes en el 2012, un número de 22% superior al de 2011, cuando las autoridades arrestaron a 66,583. Desafortunadamente, se siguen presentando detenciones masivas de migrantes en diversos estados del país que se encuentran, en muchas ocasiones, secuestrados por el crimen organizado, quienes los extorsionan para poder cruzar la frontera o piden dinero a los familiares de las víctimas en sus países de origen para liberarlos con vida. Es por eso que apoyamos en todos los términos este punto de acuerdo. El grupo parlamentario del PRI se manifiesta a favor de resaltar la importancia de dignificar la manera en cómo se deben de abordar a los migrantes detenidos y retenidos y liberados por parte de las autoridades nacionales. Debe priorizarse en todo el respeto a los derechos humanos que son inherentes a toda persona. En México, ninguna persona, sin importar su condición migratoria, debe sentirse disminuida o vulnerable ante las autoridades mexicanas, pues el marco constitucional de derechos humanos protege a todos por igual. Es necesario que los gobiernos de las entidades federativas tengan presente y hagan efectiva el respeto a los derechos humanos, de manera particular en aquellos donde el paso de los migrantes es mayor, como es el caso del estado de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. Es importante que repliquen el esfuerzo del gobierno federal para atender ante todo la dignidad de los migrantes y su condición de vulnerabilidad. En la frontera sur se estima que cada año unos 300,000 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica cruzan México en su tránsito ilegal hacia Estados Unidos.
el flujo de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador que fueron repatriados a sus países en el 2009-2011 se caracterizan principalmente por estar integrados por jóvenes de edades que oscilan en 25 años provenientes de Honduras y 28 años provenientes de El Salvador. En el 2011, el Gobierno de México deportó más de 55,000 migrantes centroamericanos. Los migrantes hondureños son los que declaran con mayor proporción haber percibido riesgo durante su viaje por México. En contraste, los migrantes procedentes de El Salvador y Guatemala registran una menor percepción de riesgos durante su viaje por el país. Esa situación es evidente de mayor vulnerabilidad para migrantes hondureños a lo largo por el periodo. En ese sentido, el Grupo Parlamentario del PRI se manifiesta a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.